de la montaña es de hecho un proyecto camaleónico casi, ¿no? Porque durante un periodo de 2 años se ha ido desarrollando a través de conversaciones, a través de intentos, de lecturas, porque casi de eso va, ¿no? Va de meditar sobre el concepto de montaña y simbólicamente qué significa, ¿no? Qué significa subir, qué significa ascender, pero también querer conquistar, y qué significa también meditar desde la palabra y el significado abstracto sobre los límites de un entorno geográfico. Ha sido un proceso en el que la pieza ha ido adoptando diferentes formas. Empezó como un texto más performativo y luego ha seguido un proceso de transformación hasta que al final hemos querido darle a este texto que hemos compuesto el valor como pieza sonora. Son 3 lugares en los que puedes sentarte a escuchar la pieza y al final es un relato experimental, es un relato fragmentado, generado a partir de textos que hemos ido trabajando durante todo el proceso de trabajo, textos científicos, textos de ficción, textos que hemos generado nosotros mismos para la pieza. También hemos estado trabajando unas imágenes para las que hemos partido de restos de roca que íbamos encontrando en paseos que hemos hecho nosotros en la montaña también durante el proceso de trabajo, y que queríamos utilizar también para apoyar con imágenes este relato, preguntarnos qué es realmente la montaña.